¿Cómo puedo leer y entender el Sagrado Corán de forma sencilla? Y si es verdad que si lees en idioma no árabe la recompensa disminuye. A ver, hay dos aspectos del Corán. Por una parte es un libro lleno de conocimiento, un océano sin límites, donde no terminan los descubrimientos y sus diversos aspectos que van explotando con el paso del tiempo según espacio, tiempo, lugar, etc. Y por ello es un libro lleno de dificultad. Tiene que pasar un tiempo de vida con ello para llegar a su profundidad y descifrar el mensaje divino que hay en ello y la sabiduría. Pero esto es un terreno específico de conocimiento para las personas que se dedican en comprenderlo, es decir, especialistas del Corán, estimados eruditos. Y el segundo aspecto que es universal, es decir, para todos, es que es un libro de guía para toda la humanidad y por ello posee el aspecto de que es el libro más fácil de entender que hay. Es decir, transmite su mensaje para toda la humanidad con toda la claridad, desde primera página hasta última, incluso repitiendo el mismo mensaje con diferentes formas y ejemplos para que no quede ninguna duda al respecto. Así que si eres una persona común como yo, o el mismo tú que has preguntado a diferentes personas comunes, cualquiera que intentamos cumplir con los órdenes y entenderlos de Dios Altísimo, para ello no hay mensaje más racional y de conocimiento fácil de entenderlo que este libro maravilloso. Y si usted quiere ser especialista, es decir, ser un alim, un sabio, un especialista en Corán, pues como decía mi maestro, para eso hay que quemar mucha grasa para llegar a ello, es decir, muchísimos años. Difícil para la gente de camino de conocimiento y fácil y básico para el resto de común personas. Y Corán, Sagrado Corán propio, ha dicho a toda la humanidad haciendo una llamada, haciendo reflexionar. Ha hecho el Sagrado Corán fácil de comprenderlo, pero habrá alguien que reflexione en ello. Es decir, hay gente que dedica su tiempo para entenderlo, para leerlo, para establecer una comunicación con él. Por otro lado, hay una parte de gente que entiende el idioma árabe, pueden leer directamente el Corán y disfrutar del máximo de la literatura, tienen esa facilidad. El Corán no es un solo libro de proposiciones, su forma, la forma en que se han dicho las cosas es una obra maestra de la literatura. Su dicción es excepcional. Una persona puede entrar en un estupor, es decir, en un estado de maravilloso. Los libros no suelen durar más de 100 años y por diferentes circunstancias acaban caducándose. Pero este libro perfecto lleva 1400 años estableciéndose en cada lugar, en cada diferente región, idioma, etc., por su propio peso. No hay libro más vivo que este de una punta a la otra del mundo y lo más importante, que se defiende a sí mismo. Usted es consciente de que si una traducción de una línea o pareado de poeta o filósofo como Iqbal, como Freud o Shakespeare está hecha, aunque el significado se transmita, pero su belleza y su elegancia no se puede transferir porque lo original es lo original. Por lo tanto, idealmente lo recomendable sería que todos los musulmanes deberían haber aprendido el idioma árabe. Sin embargo, no es así, ya que algunos recién volvieron al Islam, otros no tuvieron facilidades, otros los padres no enfatizaron la importancia de entender el mensaje y no solo leerlo, y ahora la gente tiene que leer el libro de Dios Todopoderoso, uno y único, misericordioso, compasivo, eterno, ya sea en idioma que sea, ya que el Corán es la medicina, es la batería, es la alarma que necesita un musulmán en su vida diariamente. Así que para ello, que no sepan árabe no tienen otra opción excepto que se refieran a los eruditos entre los musulmanes. Han hecho la traducción del Sagrado Corán muchísimas personas, incluso muchos no musulmanes también lo han hecho. Así que la traducción del Sagrado Corán está más o menos disponible en todas las lenguas del mundo. Tengan en cuenta
que la forma del Corán, es decir, las palabras, frases, terminologías que se han usado, su belleza no puede ser transmitida, como he dicho antes, por completo. Es decir, mi maestro decía que para saber lo delicioso que está un plato, solo te dirá aquel que ha comido. Pues de la misma manera, para llegar a la profundidad, a esta literatura tan perfecta, a ese océano tan inmenso, la planca es saber el idioma árabe del Corán. Y aquellos que tengan oportunidad, que lo intenten aprender. Pero el mensaje, cosa que se ha dicho, que se pueda transmitir a la gente en palabras llanas, sencillas, fáciles para todos. Eso sí que está en las traducciones. Así que todo musulmán debería primero leer la traducción simple, sin ningún comentario. Y debe tener un papel y un bolígrafo a mano. Mi maestro, el respetado, decía que no solía decir, es decir, nos solía decir cuando estudiábamos ante él que cada niño, cada estudiante, cada musulmán debe tener un sagrado Corán propio, debe abrir la encuadernación de la misma y en medio debe insertar una página en blanco después de cada página y luego atarlo, es decir, tener ahí espacio para escribir notas y debe llevar un lápiz con él y luego debe leer la traducción simple del Sagrado Corán y donde quiera que se encuentre con alguna dificultad, con alguna duda, con algo que le llame la atención, debe poner un signo de interrogación ahí y poner una marca en él y luego debe ver en el exegesis, es decir, comentario del Sagrado Corán, cómo lo han interpretado los diferentes eruditos. Y esto no es un problema muy grande, no es algo que sea tan difícil. Por ejemplo, si ves en referencia a cualquier idioma, hay alrededor de 3 o 4 interpretaciones representativas, es decir, exegesis o comentarios que se han hecho aparte de la traducción, que también que suele ser 3 o 4 traducciones principales, no suele haber más. Entonces, lo ves entre ellos de manera comparativamente. En gran medida las cosas, las dudas estarán claras, pero si todavía no está claro, no implica que el todo del conocimiento está moribundo. En cada era nacen eruditos, tomas el consejo de un erudito, él resolverá tu problema. Este es el método, la misma metodología que usas cuando lees a Shakespeare, el mismo método sería adoptado para entender la filosofía de Freud, de Karl Marx, de Platón, etc. Así que para leer el Sagrado Corán, ahí no hay método novedoso excepto esto, que es un método natural, racional, de conocimiento, tomando papel y lápiz con nuestras notas que debemos de preparar nuestro propio Corán para ir escribiendo cada vez que tengamos duda, para que con ellas puedas recordar siempre. Y además recuerdo un incidente de mi estimado maestro. Unos más gente de conocimiento fueron a verlo y vieron que en su Corán estaba marcado en cada lugar, en cada página, y estaba bastante desgastado, aparte de estar marcado. Así que dijeron: oye, que escribes directamente en el Sagrado Corán. Y él respondió inocentemente riéndose: entonces, ¿sobre qué más debo escribir? Este es el libro que se entrega, es decir, tiene que ser leído para desgastarlo, no para tenerlo en los armarios, para que se vea bonito o para el mes Ramadán, sino que esto para que uno lo entienda y ver los diferentes aspectos y lo maravilloso que es y todo lo que conlleva. Y añadió: he pasado mi vida con este libro y tú estás preguntando por qué he escrito en él, y sin olvidar que los estimados eruditos del Corán siempre extraen más de él. Leerlo una y otra vez nunca aburre a su lector, ni tampoco éste pierde el gusto de hacerlo. Sus espléndidas maravillas que asombran a la humanidad nunca terminarán hasta el día del juicio final, como dijo nuestro amado profeta en un hadiz. Así que vosotros, hacer del Corán tu vida de esta manera, luego verás cómo se convierte en resplandor y luz para ti, y
tranquilidad y la paciencia y la esperanza que te dará para que cuando lleguemos hasta el día del juicio final estés preparado. Otro consejo también es tener en cuenta que cuando leemos el Sagrado Corán es tener la mente totalmente vacía de los tópicos que todos solemos escuchar, ya sea como musulmán o no. Y esto es algo que viene de la tradición que tenemos de que escuchemos muchos tópicos. Y debemos de concentrarse solo en leer el mensaje que nos está dando el libro de Dios Altísimo, es decir, Sagrado Corán. Y muchas veces nos quedan dudas, a veces las personas que nos responden y no nos transmiten una respuesta tranquilizante. En ese caso no debemos de parar y no debemos de ponernos nerviosos y tirar todo por la borde. Más bien preguntar, cuestionar, traer conocimiento y ahí que seguir consultando a la gente de conocimiento. Y si al final no recibes una respuesta, pues debes seguir buscando y suplicar a Dios misericordioso, compasivo, eterno, para que pueda resolver esa duda. Y seguro que llegarás al lugar adecuado al final. Respecto si la segunda pregunta de que la recompensa en leerlo en idioma no árabe, pues diré, porque con muchísimo respeto a los que sostienen esa opinión, que el Corán no vino para que leamos y ganemos recompensas sin entenderlo, sin saber su propósito, sin reflexionar en ello. Más bien, no, este libro es un libro vivo y exige a su lector que entienda el mensaje, que transmita a los demás con comprensión total y con los ojos abiertos y su práctica. Así lo menciona el Sagrado Corán. Entonces el principio que da el creador de este mundo es que cualquier cosa que hagamos para él y con un propósito, Dios Altísimo nos recompensará y conseguiremos la purificación, que es el objetivo de nuestro ser. Así que lo más importante es entender lo que se lee y su finalidad. Y por último, ya sabéis que hay diferentes traducciones disponibles, ya sea de Sheikh Isa García, Sheikh Abdul Ghani, que la paz sea con ellos. Todas estas tienen sus cosas positivas, intentan hacerlo mejor, así que podemos aprovechar cualquiera de ellos. O también hay exegesis en español de tafsir, es decir, comentarios en más profundidad de Imam al-Qurtubi, donde se explica el Corán de muchas formas diferentes, explicando más detalladamente.